Entonces, vamos a usar Paint como pizarra, ¿verdad? Pero lo importante es que se puede escribir. Bien, vamos a tratar ejercicios sobre derivadas para practicar un poco eso. Ya saben que el sábado tenemos tutoría. No sé si ya estuvieran revisando los temas de la tutoría. ¿Han revisado esos temas? ¿Me escuchan? Sí, sí, me escucho. Bien, ¿y han revisado los temas? El tema para este sábado, sinceramente no lo he revisado aún, pero yo mañana lo voy a hacer. Sí. Recuerden que tienen la orientación académica de cada unidad, ¿verdad? De cada tutoría. Entonces, como les digo, siempre es bueno que hagan la lectura previa, porque así el día de la tutoría ya vamos a solventar dudas más específicas, o sea, ya no nos encontramos con todo como algo nuevo, sino que ya llevamos cierto conocimiento, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a iniciar con este ejercicio. Vamos a tener una función. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo en la pizarra? Sí, se ve. Bien, entonces vamos a iniciar con este ejercicio. Vamos a tener esta función y vamos a obtener su derivada, ¿verdad? O sea, a esta función 3x² menos x al cubo le vamos a obtener su derivada. Bien, ¿saben qué tipo de estrategia tiene que seguirse al momento de obtener una derivada de este tipo? Qué idea tienen para una derivada de este tipo? Lo que necesitamos es f' de x, que significa la derivada de la función, ¿verdad? Así que, ¿qué se puede hacer? Bien, recuerden que la idea es que den sus ideas, ¿verdad? Si no hay problema si la idea no es la correcta o hay algunas cosas que agregarle. La idea es que discutamos, ¿verdad? Sí, ese es lo principal en las tutorías, ¿verdad? La discusión. Así que díganme, ¿qué se les ocurre? Bien, Carmina, dígame, ¿qué se le ocurre a usted? No, yo pienso que en este caso se usaría la regla de la cadena. La regla de la cadena. ¿Qué dice usted, Víctor? Pues al igual, sí creo que esa también se puede utilizar. Sí, de hecho, la que tenemos que utilizar es la regla de la cadena, ¿verdad? Porque tenemos una función que está elevada a un exponente. Una forma que podríamos hacer es desarrollar lo que está el 3x² menos x al cubo, entonces tendríamos que multiplicarlo 3 veces, pero eso sería algo muy complicado. Lo más fácil es utilizar la regla de la cadena. Y siguiendo la regla de la cadena, ¿cómo nos va a quedar la derivada? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Víctor, dígame, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Víctor,
Carmina, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sustituir los valores con la fórmula de la regla, ¿no? Sí, entonces si recuerdan, el primer paso era bajar el exponente, bajar el n, ¿verdad? En este caso, el n del exponente es 3. Lo que hacíamos era colocar el 3 aquí, multiplicábamos por la expresión que tenemos, 3x² menos x, y lo que hacíamos era que ahora el exponente se modificaba. ¿Cómo se modificaba? Al que teníamos le restamos 1. Entonces nos queda 3 menos 1. Bien, ¿y será que eso era todo? ¿Eso es todo lo que se hacía o falta algo más? Sí. ¿Sí? Yo creo que solo eso es todo. No, Vaya. también multiplica la prima, No, dice, de X. Exacto. Ahí tienen que multiplicar también la derivada, ¿verdad? ¿Sí? O sea, van a poner la función que está en el paréntesis, 3x² menos x, y a esta función le sacan la derivada, o sea, le colocan el prima que ya saben que está indicando que se tiene que derivar, ¿verdad? Entonces, aplicando la regla de la cadena, esto de aquí. Ahora simplemente tenemos que comenzar a reducir, a trabajar en lo más específico, digamos. Bien, este 3 que está aquí simplemente se coloca. Lo que está en este paréntesis igual, solamente se coloca. 3x² menos x. Y aquí ya no vamos a poner 3 menos 1, ¿verdad? Sino que de un solo, 2. Y lo que está en este paréntesis lo derivamos. Primero, ¿cuál es la derivada de 3x²? Recuerden que cuando tenemos una función de la forma x a la n, lo que hacemos es bajar el n y al n anterior que estaba en el exponente le restamos 1. Entonces esto nos va a quedar 3 multiplicado por, como les digo, quien le vamos a sacar derivada es a este. El 3 es constante y como está multiplicando simplemente sale, ¿verdad? Entonces la derivada de x², ¿cómo nos queda? 2x. Tendría que ser 2x a la 1, pero ya sabemos que si no lleva un exponente se entiende que es 1. Y ahora menos y sacamos la derivada de esto. Derivada de x, 1. Entonces esto nos queda 3 por 3x², 3x² menos x, todo esto elevado al cuadrado, y en este paréntesis nos queda 3 por 2x, 6x, menos 1. Y la derivada queda de esa forma. En este caso no vamos a seguir reduciendo o algo así porque al final nos va a quedar una expresión muy parecida, ¿sí? No es tan necesario estar viendo cómo se reduce o algo así, pero lo importante es aplicar correctamente la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Primero, 3 baja a multiplicar, ¿verdad? Ah, Carmina no pudo ver el procedimiento. sí, ya se ve ahorita. Ya se ve.
Vaya, lo que sí es que si tienen algún comentario o algo, traten de usar el micrófono, porque como estoy en Paint, estoy en una aplicación externa, no veo los mensajes. O sea, y puede que ustedes me estén diciendo que no se ve la pantalla o algo y yo no me dé cuenta, ¿verdad? Así que cualquier cosa así, usen el micrófono para darme cuenta en el momento, ¿verdad? Porque ahorita, por ejemplo, que sonó porque Luis Enrique estaba ingresando, fue que vi el mensaje que usted había puesto. Bien, entonces, recapitulando, bien, Luis Enrique, usted puede ver la pizarra. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos esta función y le sacamos la derivada. En funciones de este tipo, donde tenemos una función elevada a un exponente, se usa regla de la cadena. ¿Cómo se usa? Bien, primero identificamos quién es la función. La función es esto de aquí y el exponente es este de aquí, ¿verdad? ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Lo primero es que el exponente baja. O sea, el 3 lo bajamos aquí. Luego colocamos la función y ahora lo que hacemos es el exponente menos 1. No importa cuál sea el exponente, puede ser menos 2, puede ser un medio, cualquier cosa, se le resta 1. Y luego a la función, o sea, a esto que tenemos acá, le sacamos derivada. Multiplica y le sacamos derivada. Entonces, haciendo eso, bueno, aquí estaba la derivada de esa función. Lo que nos queda es esto. Esta es la derivada de la función f de x. Y de esa forma es como se calculan las derivadas de este tipo, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna pregunta al respecto. No, esa parte sí la entendí. Sí, se comprende. Bien, bien. Víctor. Se entiende, Liquete se entiende. Vale. Luis Enrique. Sí, le entiendo. Bien. Vale, entonces vamos a revisar uno de otro tipo, pero que ya tiene elementos distintos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejercicio. Ahora tenemos la función g de x. Si en algún momento no se ve la pizarra, díganme, ya saben, usen el micrófono para que me dé cuenta en el momento y me dicen, ¿verdad? Entonces tenemos la función g de x igual a raíz de x por seno de x. Bien. ¿Pueden ver la función? ¿Pueden ver la función que escribí? Sí, se ve. Bien, entonces, ¿qué idea se les ocurre? Solo veo la G y la X. La G y la X. Bien. Ahora. No, siempre veo lo mismo. Voy a borrarlo, voy a volver a escribirlo y tal vez no se le ha actualizado el escritorio. ¿Sí? Bien. Ahora puede ver lo que estoy escribiendo.
Sí. ¿Y usted, Carmina? No, sigue igual. Mm, vaya, haga algo. Minimice la Hoy sí pantalla ya y se ve. ya se ve. Bien. Bueno, entonces, ahora que todos pueden verlo, ¿qué idea se les ocurre para esa derivada? Ajá, díganme. ¿Tienen alguna idea? Les repito, No, ¿no? fíjate, ya se me olvidó. ¿Cómo? No le escuché. Que no, de esa no me acuerdo. Vale. Bien. Luis o Víctor, ¿tienen alguna idea? ¿Cómo? Bien. Bueno, en este tipo de ejercicios, esto es bastante importante que logren identificarlo. ¿Ver? Cuando tienen raíces, cuando tienen expresiones con radicales, usen la forma de exponentes. Ah, no sé si recuerdan que cuando se tiene raíz cuadrada de a, por ejemplo, raíz cuadrada de a, esto es igual a a la 1/2. No sé si recuerdan eso, una propiedad algebraica, que eso es igual a tener a la 1/2. ¿Recuerdan eso? Bueno, en todo caso, ah, es importante que se aprendan esta propiedad. Se las voy a escribir aquí. Cuando tenemos raíz enésima de a, esto es igual a tener a elevado a la 1 sobre n. Así que si tienen raíz cúbica de a, ¿qué nos va a quedar? Ajá. Si tenemos raíz cúbica de a, ¿qué nos queda? ¿Me escuchan? A la 1/3. Exacto, a la 1/3. El n siempre pasa al exponente en la forma 1 sobre n. ¿Verdad? Entonces, ya que dijimos esto, ¿cómo podemos transformar la expresión g de x que tenemos? ¿Cómo podemos transformar esa expresión? Usando la propiedad. Vaya, una pista, identifiquen a todo esto como A. O sea, piensen que todo esto representa A. ¿Sí? Dígame. Víctor, Luis, Carmina.
tenemos, pero ¿cuál sería en escala propia? Vaya, cuando tenemos solo la raíz cuadrada, o sea, cuando tenemos algo así, se hace el n es un medio. Lo que pasa es que no se, cuando solo se tiene raíz cuadrada, se sobreentiende que el número que está aquí es el 2. Así que cuando solo es raíz cuadrada, el n es 2, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Raíz cuadrada de Vale, tenemos raíz cuadrada de x seno de x. Entonces recuerden que la idea es llevarlo a la forma de exponente. Entonces lo que hacemos es x por el seno de x y esto elevado a la 1/2. Todo esto elevado a la 1/2. Sí, si lo comparan con esto, ven que se ha hecho lo mismo, ¿verdad? X seno de x elevado a la 1/2. Bien, ¿y por qué era necesario hacer eso? Aquí solo hemos modificado la expresión, todavía no hemos comenzado a derivar, pero ¿por qué creen que era necesario esto? Jóvenes, bien, la idea de hacer esto es que si ustedes se fijan, aquí tenemos la forma de la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces tenemos una expresión elevada a un exponente. Lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de la regla de la cadena. Bien, ¿qué es lo primero? Bajamos el exponente, ¿verdad? 1/2. Aquí ya estamos calculando la derivada. Si se fijan, ya está el prima ahí. 1/2, ponemos la función que es x seno de x y elevamos a qué. Recuerden que es n menos 1. ¿Quién es n? 1/2. 1/2 menos 1. Y ahora ponemos la expresión, la función y con su derivada, ¿verdad? Bien. Simplemente hemos aplicado, sustituido lo de la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Se comprende eso hasta ese punto? Carmina, Víctor, no sé si Luis Enrique tuvo problema porque parece que abandonó la reunión. Bien, entonces díganme que hasta ahí se comprende. Sí, se comprende, Lick. Carmina. Sí, entiendo. Bien. Bueno, entonces ahora comenzamos a
a simplificar y a calcular la derivada que nos resultó. Aquí tenemos x por el seno de x. ¿Y qué queda en el exponente? 1/2 menos 1. Y 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y aquí vamos a calcular la derivada de esto. Bien, con esto tienen que tener cuidado porque es un producto, son dos funciones, por decirlo así, que se están multiplicando. Tenemos una función que es solo x y otra función que es seno de x. Así que tenemos que aplicar algo que se llama derivada del producto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan en qué consiste la derivada del producto? ¿Lo recuerdan? Bien, no tengan miedo, ¿verdad?, de decir que no lo recuerdan. ¿Cómo? Si no, de esa parte no me acuerdo. Vaya, muy bien, ¿sí? Sí, ya saben, si algo no recuerdan o no se sienten seguros, díganlo, ¿verdad? Sí, porque así yo profundizo un poco en eso. Ujú. No hay problema. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí es la derivada de un producto. Si ustedes se fijan, tenemos dos cosas que se están multiplicando. Una de ellas es f y otra de g. Cuando se calcula una derivada de ese tipo, se hace lo siguiente, y este es un proceso, digamos, es una regla general, igual que la regla de la cadena, es algo que siempre se hace y solo se sustituyen las funciones con las que se está trabajando. ¿A qué es igual esto? Vamos a tener la derivada de la primera, o sea, la derivada de f, multiplicado por g, más f multiplicado por la derivada de g. Bien, ¿se comprende cómo se utiliza esa expresión? Tenemos dos funciones multiplicándose. ¿Qué hacemos? La derivada de la primera por la segunda y la primera por la derivada de la segunda. ¿Se entiende cómo se va a utilizar? Sí, Bien, en el caso, volviendo aquí, ¿quién es f y quién es g? ¿Quién sería f y quién sería g? F sería x seno de x menos medio. No. Vaya, de momento, si se fijan, lo que estamos derivando es solo esto de aquí, ¿verdad? Entonces, esto, lo que ya calculamos, esto lo vamos a dejar aparte, ¿verdad? Ahorita solo nos vamos a fijar en esto que acabo de encerrar aquí. Como lo otro no está involucrado con el prima, entonces no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Bien, ya dicho eso, vamos a trabajar con x seno de x. ¿Quién sería f y quién sería g? ¿Quién sería f y quién sería g? No, no sé, Luis. Bien, f sería,
Si ustedes se fijan, F es el que está en la primera posición. Entonces, en este caso, F sería X. Ustedes pueden ver que X está en la primera posición. ¿Verdad? Voy a borrar un poco aquí. Ustedes pueden ver que X está en la primera posición. ¿Quién está en la segunda posición? G. ¿Quién sería G en nuestro caso? ¿Quién sería G en nuestro caso? El seno. Seno de X, exacto. Entonces ya tenemos identificado a X, a F y a G. Entonces ahora tenemos que, con estos datos, con esto que acabamos de encontrar, tenemos que escribirlo en esta forma. Ustedes se fijan que inicia F' por G. ¿Quién dijimos que es F? X. X. Entonces vamos a tener X' multiplicado por ¿quién? Por seno X. Por seno de X, exacto. Y luego, ¿qué hacemos? Voy a poner el signo más, Ok. X. ¿Sí? Sería X por seno de X. Seno de X', ¿verdad? Para indicar la derivada, vamos a ponerlo en paréntesis para que se vea. Seno de X'. Bien, y ahí si ustedes se fijan ya pusimos esta derivada en esta forma, ¿verdad? Ya aplicamos la derivada del producto, así que es una más que ustedes tienen que conocer y porque seguramente la van a necesitar. Sí, es una de las más comunes, así que tienen que tratar de dominarla. Entonces vamos a seguir con sacando las derivadas que indicamos ahí. Aquí vamos a copiar esto para hacerlo un poco más rápido. Bien, entonces, y aquí en el cuadro, en el corchete, perdón, vamos a colocar las derivadas que indicamos. Primero, ¿cuál es la derivada de X? ¿A qué equivale X'? La derivada de la variable siempre es 1. O sea, bien, digo siempre en el entendido de que estamos derivando, por ejemplo, derivada de X respecto a X, ¿verdad? Siempre es 1. Ya si tuviéramos derivada de Z respecto a X, alguna cosa así, ahí se toman como constantes y serían 0, pero en este caso, como estamos trabajando con X, su derivada será 1. Entonces aquí nos quedaría 1 por seno de X. Bien, ese paso de ahí se comprende. Sí, hasta esa parte, sí. Bien. Ahora, más X y luego colocamos lo multiplicamos por
la derivada del seno de x. Bien, no sé cómo están con las derivadas de las funciones trigonométricas, que también se las tienen que aprender, pero lo que tenemos es que la derivada del seno es coseno. Entonces tenemos aquí x por coseno de x. Y así nos queda nuestra derivada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplificar lo máximo posible la expresión, o escribirla en la forma más simple posible. Bien, pero ¿hasta ahí se ha comprendido lo que hemos hecho? Sí. Bien. ¿Víctor tiene alguna pregunta o se ha comprendido? Ya he comprendido, Lick. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que esto, si ustedes se fijan, esto de aquí tiene un exponente negativo. Cuando tiene exponente negativo, puede pasar a la parte de abajo con el exponente positivo. Así que abajo nos quedará 2. Este 2 es del 1/2 que teníamos aquí por x seno de x seno de x elevado a la 1/2. Lo que les decía, pasa abajo, pero el exponente ahora es positivo. Y esto que se estaba multiplicando aquí es como que se multiplique con este 1. El 2, si ustedes se fijan, prácticamente se multiplicó con esto de aquí. Por eso nos quedó eso. Lo mismo pasa con esto. Entonces arriba queda seno de x más x coseno de x. X coseno de x. Bien, ¿hasta ahí se comprende? ¿Se comprende hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces ahora el último paso es transformar. Bien, lo de arriba lo vamos a dejar igual, eso ya no lo vamos a reducir, ¿verdad? Sino que queda así. Seno de x más coseno de x. Bien, y abajo el 2 se coloca igual. Y aquí vamos a cambiar esto. En lugar de ponerlo así, ¿recuerdan el cambio que habíamos visto? Que esto cambiaba a esto. Entonces vamos a hacer eso al revés. De esto de aquí vamos a ir a esto de aquí. Entonces ya no vamos a escribir x seno de x a la 1/2, sino que vamos a poner raíz de x seno de x. Bien, y así nos queda la derivada de g. O sea, g' nos queda de esa forma. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran aclarar? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Sí, se entendió esa parte. ¿Víctor? ¿Me entendió, Lick? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a un ejercicio más, que es el último que vamos a revisar, el último que tenía pensado para esta tutoría, que es sobre derivación implícita. ¿Sí? No sé si han leído algo de ese tema, de derivación implícita.
Bueno, ya vamos a ver qué es la derivación implícita. A ver. Piensen que tenemos una función del siguiente tipo. 5x multiplicado por y al cuadrado, digamos, más, perdón, aquí era multiplicado por y al cubo, más y cuadrado, igual a 9x menos 5y. Si ustedes se fijan, aquí no tenemos una función f de x o g de x en lo que vamos a aplicar regla de la cadena o algo así. Bueno, lo que nos pide el ejercicio es encontrar y'. Necesitamos encontrar y', o sea, la derivada de y. Pero este no es tan así como los otros. Por ejemplo, que si nos dicen que la función es x al cuadrado, encontrar la derivada. O si es uno de aplicar regla de la cadena, encontrar la derivada, que es algo más inmediato, digamos. Aquí tenemos que usar algo que se llama derivación implícita. ¿Por qué se llama implícita? Si ustedes se fijan, la variable y, que es la que necesitamos encontrar la derivada, está implícita en la ecuación. O sea, no tenemos algo de la forma y igual a 5x más 3 o algo así, sino que tenemos una función que involucra al y. O sea, la y aparece 3 veces en la función, va implícita, por eso se llama de esa forma. Entonces, bien, primero se entiende cuando una función requiere derivación implícita. Bien, entonces se entiende a qué se refiere cuando dice implícita. Recuerden que implícita es como involucrada, hace referencia más o menos a eso. Ajá, díganme. No, esa parte no la comprendo, Rick. Bien, vale. Lo que buscamos, bien, voy a borrar un poco aquí. O sea, nos dan esa expresión, esa es nuestra expresión original, y nos piden calcular y', ¿sí? Esta es toda la expresión que nos dan, y nos piden obtener la derivada de y. Lo que pasa con este ejercicio es que yo no puedo llegar y simplemente sacar la derivada de y, porque no es un ejercicio como los dos anteriores que hemos visto. Por ejemplo, que ya de un solo nos dan una función y tenemos que aplicar algún método, en ambos casos regla de la cadena, en uno de ellos derivada del producto y así. Pero sabemos que la derivada es directa. O sea, ya tenemos una función establecida y tenemos que calcular su derivada. Eso no pasa aquí. O sea, si ustedes se fijan, bien, primero, ¿a quién le estamos buscando la derivada? Díganme. Oye, A y. ¿Y será que tenemos algo como una función y definida, así como y igual a tal cosa? No, No, ¿verdad? O sea, no aparece como en los dos ejercicios anteriores, que ya solo era de
de ir y sacar la derivada de y. Si ustedes se fijan, aquí aparece un y al cubo, un y al cuadrado, una y normal, digamos. O sea, la función y está implícita en la ecuación, está metida en varias partes de la ecuación, no aparece solo una vez. Si solo estuviera una vez, si tuviéramos algo así, por ejemplo, digamos 5x al cuadrado por y esto igual a 9x menos 5, digamos, si tuviéramos algo así, eso es fácil, porque solamente despejamos la y. O sea, haríamos y igual a 9x menos 5 sobre 5x cuadrado. Y esto lo podemos calcular así directamente, aplicaríamos propiedades siempre de las derivadas, ahí derivada del cociente, pero sale de un solo. O sea, no tenemos problemas con este cubo o con este cuadrado, porque la y solo aparece una vez. Bien, ¿se comprende esa parte? Sí, hoy sí. Entonces, bueno, ¿logran identificar cuándo vamos a usar las implícitas? Sí. Y es cuando la función no aparece en su forma simple, sino que aparece involucrada en la ecuación que plantean. Bien, ahora que hemos identificado eso, comenzamos con el proceso. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a calcular la derivada a ambos lados de la función. Escribimos nuevamente la función, la ecuación, perdón, y lo que hacemos es que ponemos a cada lado el prima para indicar que vamos a sacar derivada. O sea, lo hacemos a la izquierda y también a la derecha. Colocamos el prima para indicar que vamos a derivar. ¿Se comprende eso? Ese primer paso simplemente es poner prima a ambos lados para indicar que vamos a sacar derivada, ¿verdad? Sí, en este caso entonces prima se pondría en las dos partes. Sí, tiene que ponerse en la izquierda y en la derecha. Para que la igualdad se mantenga, se tiene que hacer el mismo cambio a ambos lados. ¿Se comprende eso? Simplemente es poner prima en la izquierda y prima en derecha. Sí, ya entiendo. Bien. Entonces, y ahora comenzamos con el proceso de derivación. En la izquierda, bueno, vamos a distribuir la derivada. Nos va a quedar, si ustedes se fijan, tenemos derivada de una suma. Eso es la suma de las derivadas, ¿verdad? Nos va a quedar 5x por y al cubo prima más y cuadrado prima. Simplemente distribuimos la derivada, ¿verdad? Teníamos derivada de una suma, eso es la suma de las derivadas. ¿Se comprende eso? Simplemente lo estamos separando. Y hacemos lo mismo en la derecha. 9x prima. Aquí el signo es menos, así que será menos 5y prima. Bien, y ahora cuando ya vamos a comenzar a calcular las partes en específico, tenemos que tener cuidado al momento de calcular derivadas. O sea, tenemos que tratar al y con bastante cuidado. En este primer caso, vamos a identificar una derivada del producto, o sea, lo que vimos en el ejercicio anterior. Vamos a tratar a f como 5x y a g como y al cubo. ¿Sí? ¿Me comprenden esa última parte que les menciono? Sí.
Sí. Víctor. Víctor. Ya le vamos entendiendo, Lick. Vaya. Entonces, otra cosa, ¿verdad? El y lo tienen que tratar como una función. La x se trata como una variable normal, pero el y es una incógnita, ¿verdad? Recuerden que el y podría tener cualquier forma y no la conocemos, así que siempre la vamos a tratar como una función, de forma distinta a x, ¿verdad? Bien, entonces, como habíamos dicho que aplicamos regla del producto, ¿qué nos queda? 5x' multiplicado por y al cubo, ¿verdad? Más 5x multiplicado por y al cubo prima. Hasta ahí hemos aplicado la regla del producto, ¿verdad? ¿Queda claro ese primer paso? Solo lo hemos aplicado a esto de aquí. Sí, se entiende, Luis. Bien. Ahora, más. ¿Qué hacemos con esto de aquí? Si ustedes se fijan, bueno, lo que les digo es que a y lo tenemos que tratar como una función. ¿A qué me refiero? Es, digamos, cuando tenemos esto, f de x al cuadrado, por ejemplo, y le queremos calcular la derivada, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace cuando se tiene algo así? Piensen en lo que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores. ¿Cómo se llama la regla que hemos utilizado en ambos casos? La regla del producto. No, ese solo lo usamos en el último. Me refiero a algo que usamos en los dos anteriores. Oh, la regla de la cadena. La regla de la cadena. A y, como estamos diciendo que y es una función, lo vamos a tratar como que tuviéramos algo así. Recuerden que aquí lo que haríamos es 2 por f de x a la 1 y todo esto multiplicado por f' de x. Sí, recuerdan que así funciona la regla de la cadena. De esa forma vamos a aplicar a y. Entonces, esto que había encerrado aquí, que había señalado aquí, lo vamos a tratar de esa forma, como que fuera la regla de la cadena. ¿Qué nos queda entonces? Primero el 2 lo bajamos, colocamos el y el exponente ahora será 2 menos 1, ¿verdad? Que es 1. Así que no lo colocamos. ¿Se comprende eso? Sí. ¿Y qué nos falta? El f'. Pero en este caso es y, ¿verdad? Vamos a poner y'. Y ahí aplicamos la regla de la cadena, ¿verdad? Bien, ¿se comprende eso? Sí, también. Bien. Bueno, permítanme un momento, que algunos compañeros están escribiendo en el grupo, me dicen que no se pueden conectar, solo les voy a contestar.
Bien, entonces ya tenemos lo del lado izquierdo. Ahora vamos con lo del lado derecho. La derivada de 9x, esa es una derivada normal, entonces nos queda 9. Y ahora cuando tenemos la derivada de 5y, vamos a tener 5 y la derivada de y la indicamos como y prima. Simplemente y prima. ¿Se comprende eso? Ahí no fue necesario hacer regla de la cadena o algo así, porque el y no estaba elevado a ningún exponente, estaba normal, así que solo se indica su derivada como prima. ¿Queda claro eso? Vale, para que quede un poco más claro, lo que teníamos era 5y prima. 5y prima. Recuerden, el 5 es constante, así que puede salir. ¿Qué nos queda? 5y prima. Y esto, como no tiene ningún exponente la y, es simplemente 5 por y prima. Entonces, ¿queda claro ahora? Lick, ¿podría repetir esa parte? Es que se me va la señal y no le oí lo que explicó ahí. Vaya. Les estaba explicando aparte esta derivada. Lo que tenemos es 5y prima. Ya saben, el 5 es constante, así que puede salir de la derivada. Nos queda 5 por la derivada de y prima. No, perdón, por la derivada de y. Entonces, ahora, como la y no tiene ningún exponente, no está al cuadrado, no está al cubo, ni nada así, no es necesario aplicar regla de la cadena. Simplemente lo dejamos indicado como y'. O sea, esto de aquí se transforma en el y' normal y nos queda 5y'. Ah, ¿pudo escuchar eso? Sí, sí, ¿Sí? escuché. ¿Y se comprende? Sí, Lick. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar con esto de aquí que nos falta, ¿verdad? Si se fijan, lo tenemos indicado, vamos a resolverlo. Bien, ese 5x' que tenemos es una derivada de las normales, ¿verdad? Y derivada de 5x es 5. Nos queda 5 por y al cubo. Bien, este corchete ya no es necesario colocarlo, así que lo vamos a quitar. Aquí sumamos, ¿verdad? Más 5x. Y aquí nuevamente vamos a aplicar regla de la cadena. ¿Cómo nos queda entonces? Recuerden, vamos a hacer algo parecido a esto, pero aplicado a esto de aquí. ¿Qué nos queda? 3 por y. ¿Y cuál será el nuevo exponente de y? Es 3 menos 1, ¿verdad? Que es 2. ¿Y qué más colocamos? Aquí 2 y colocamos y prima más 2y por y' igual a 9 menos 5y'. 9 menos 5y'. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer?
Primero vamos a simplificar lo máximo posible esta expresión que tenemos, que bueno, la copié y la pegué. Aquí vamos a ver qué es lo que puede simplificarse. Esta expresión de aquí se puede escribir en una forma más simple, así que la vamos a modificar. Lo demás se mantiene así como está. El único cambio que voy a hacer es ahí. 5 por 3 es 15. ¿Verdad? Vamos a tener 15 y a continuación escribimos todas las variables. X, y cuadrado y y prima. Bien, con esto ya terminamos la parte más difícil, por decirlo así, de la derivación implícita, porque ya aplicamos derivada a ambos lados y ya hicimos todo este proceso. Ahora tenemos que encont'r y'. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esto? Vamos a dejar a un lado todo lo que involucre y'. Y al otro lado lo que no involucra y', y vamos a tratar de hacer algún despeje, ¿verdad? Entonces veamos qué involucra a y'. Esto, esto y esto. Esto lo vamos a querer conservar en un solo lado, ¿verdad? Así que vamos a tener 15x y cuadrado y' más 2y y y'. Este menos 5y lo pasamos a este lado y pasa sumando. Más, perdón, 5y'. Igual a qué. Ahora veamos lo que no involucra a y'. Este 9 y este 5y al cubo. 5y al cubo involucra a la y, pero no a la y', ¿verdad? Entonces aquí nos quedan 9. Aquí estaba sumando, pasa a restar. 5y al cubo. Bien, ¿se comprende ese paso, eso que hemos hecho de este momento? Si se fijan, dejamos a un lado Sí, todo lo que lleva, dejamos a un lado todo lo que lleva y' y al otro lado lo que no, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacar un factor común, porque aún nos están estorbando este 15x y cuadrado, este 2y y este 5. Necesitamos la forma de hacerlos y que a ese lado solo nos quede y'. La meta es que solo nos quede y'. Así que vamos a sacar un factor común. Factor común y'. Si yo a esto de aquí, a todo esto de aquí, le quito y', ¿qué me queda? Me queda 15x y cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Me escuchan? sí, sí, lo escucho. Bien. ¿Y se comprende eso que hice en ese momento? Factorizar. Sí, Bien. Entonces, la misma idea para esto. Si yo a esto de aquí le quito y', ¿qué me queda? Me queda 2y. Si yo a esto de aquí le quito y', ¿qué me queda? Me queda 5. Y lo del otro lado lo escribo igual. Esto no lo modifico. Bien, recuerdan que la meta era que a un lado solo nos quede y'. Si se fijan, esto de aquí me estorba, pero todo está en paréntesis. Eso significa que todo está multiplicando al y'.
yo lo puedo pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar y' igual a aquí el 9 menos 5y al cubo lo mantengo igual. 5y al cubo. Y ahora, todo esto que estaba multiplicando aquí pasará a dividir. ¿Sí? Está multiplicando y pasa a dividir. Entonces aquí me queda que y' es igual a 9 menos 5y al cubo sobre 15xy cuadrado más 2y más 5. Y aquí yo ya encontré el y'. Ya llegué a que y' es igual a algo, que es lo que me pedía el ejercicio. Recuerden que estábamos buscando y', ¿verdad? Y ya encontramos que y' es igual a todo esto. Bien. ¿Preguntas? Bien, Carmina, no sé si ha podido ver esto último. Está bien, ¿Cómo? sí, entendí aparte. Bien. ¿Víctor? Sí, vimos todo el procedimiento. Bien. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda con alguno de los otros temas de derivada o algo que quieran revisar. O algo que no haya quedado claro de lo que hemos visto hoy. Bueno, entonces este video, bueno, creo que si ya no hay más temas, Ahorita se entiende todo, Luis. bien, qué bien. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando la tutoría, pero recuerden, les hago la invitación de que lean los contenidos propuestos en la ruta de aprendizaje. Así el sábado en la tutoría ya llegamos con dudas ya más puntuales y con conocimiento previo, ¿verdad? Es mejor ir a discutir sobre algo de lo que ya tenemos conocimiento que algo totalmente nuevo, así que traten de estudiar eso. Bueno, voy a tratar de subirles, si es posible hoy, el video y se los comparto, ¿verdad? Para que lo revisen después con un poco más de tiempo y se aseguren de que lo que hemos trabajado quede claro. Así que vamos, si no hay preguntas, si no hay algún comentario o algo, vamos a ir quedándonos por ahí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a quedarnos por ahí. Voy a... Bien. Bueno, entonces